Perfecto, listo. Buenos días entonces, días, tardes y noches para todas las personas que se encuentran en este webinar, ¿cierto? De seguridad de la información en nuestra actualización de 2022. Primero que todo, pues quiero presentarme, Miguel Angulo, ¿cierto? Consultor de ISO Tools, Colombia. Hablando ya de la herramienta, básicamente lo primero que les voy a decir es que es una plataforma, ¿cierto? Que nos permite implementar nuestros sistemas y nuestros modelos de gestión, ¿cierto? De esa forma, digamos que lo primero que tenemos de tener en cuenta es que para poder ingresar a nuestra plataforma debemos tener un usuario. Y ahí ya empezamos a hablar de seguridad de la información en cuanto a temas de integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. ¿Por qué? Porque al ingresar a nuestra herramienta nos permite, digamos, tener toda nuestra información, todos nuestros datos, solamente con acceso a nuestras credenciales. ¿Listo? ¿Qué más puedo decir de ISO Tools? Es una herramienta que es modular, ¿cierto? Como vemos aquí. Entonces, eso es lo que nos va a permitir que sea una herramienta completamente parametrizable, configurable, ¿cierto? Y que se adapte a nuestro trabajo, ¿sí? Es una herramienta que permite que la plataforma se adapte a tu trabajo y no el trabajo adaptarse a la plataforma. Entonces, eso es una buena forma de empezar, digamos, haciendo nuestra protección de datos. Listo, siguiendo con el tema, lo primero que vamos a abordar son el tema de los controles. Ahora, teniendo nuestros 93 controles, lo que podemos hacer desde ISO Tools, ¿cierto? Voy a ingresar aquí, es contar con un inventario, ¿sí? De nuestros controles y desde ahí, digamos que poder, digamos, colocar esa información que nos atañe para poder, digamos, controlar nuestro sistema, ¿cierto? Nuestra declaración de aplicabilidad. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, vamos a tener el inventario de nuestros controles y cada uno va a tener, digamos, esa información que es relativa para ellos, ¿cierto? Como por ejemplo, el nombre de nuestro control, ¿cierto? El tipo del control, la información, seguridad o propiedades de nuestro control, ¿cierto? La seguridad cibernética y propiedades, operaciones y capacidades y seguridad y dominios. ¿Listo? Recordemos que ahorita pues estamos hablando más allá de los dominios, estamos hablando de nuestros temas, ¿sí? Nuestros 4 temas, que son los organizacionales, personas, físicos y tecnológicas, que es uno de los cambios que nos trae la 27002. ¿Listo? Teniendo aquí nuestros controles, nosotros podemos configurar qué información debe llevar nuestro control, como les había mencionado. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de un formato. Si yo ingreso a mi control, por ejemplo, yo puedo desde aquí, ¿cierto? Identificar o, digamos, configurar qué quiero que vaya en estos campos. ¿Listo? Como lo podemos ver aquí, confiabilidad, disponibilidad, integridad en cuanto a la información, seguridad o propiedades de mi control. ¿Listo? ¿Cómo podemos verlo ya desde un modo de declaración de aplicabilidad? Vámonos entonces a nuestro módulo de gestión de riesgos. ¿Listo? Ingresando a nuestro módulo de gestión de riesgo, lo que podemos ver, ¿cierto? Es que desde aquí podemos construir nuestro modelo de gestión, sea para el sistema que queramos abordar, en este caso seguridad de la información, vamos a ver nuestra declaración de aplicabilidad, ¿listo? Ingresando en nuestra declaración de aplicabilidad, lo que podemos observar es que, recuerden que ISOTOOL es una organización multinacional, digámoslo así, y tenemos, digamos, varios puntos físicos, empezando por España, en Córdoba, ¿sí? Al sur de España, tenemos en Colombia, Perú y Chile. Entonces, esto lo vamos a llamar nosotros dentro del sistema de seguridad de la información, nuestras unidades organizativas, ¿cierto? En nuestras unidades organizativas, yo voy a tomar, digamos, por ejemplo, en la del país en el que me encuentro. Por ejemplo, nuestra medición de declaración de aplicabilidad de Colombia. ¿Listo? Entonces, al abordar, digamos, esta declaración de aplicabilidad, ¿yo para qué la voy a tener? ¿Cierto? Nuestro modelo de gestión de riesgos para tener nuestra madurez del control o revisar nuestra madurez del control. ¿Listo? Teniendo un permiso en cada una de estas unidades organizativas y que me permite medir ese nivel de madurez del control de seguridad de nuestra información. En ese sentido, digamos que podemos hacer la justificación de ese control y a raíz de ese nivel de madurez, yo puedo también presentar unas evidencias, ¿sí? ¿De qué me está presentando ese control? ¿Listo?
Esto me permite ver qué tan bien o qué tan mal estoy frente a mi unidad de negocio, ¿listo? Frente a ese control. Entonces, por ahí escuchábamos el término de ciclo de vida. Desde aquí podemos tener el ciclo de vida teniendo como primero, digamos, nuestro primer ciclo, nuestra primera fase, digamos así, nuestra unidad de negocio, unidad organizativa, que es ISO Tools Colombia. Si yo doy clic, aquí puedo desplegar, digamos, todos los elementos que se encuentran en esa unidad organizativa, ¿cierto? Que son obviamente nuestros controles, pero adicional, si yo entro directamente allá a la declaración de mi aplicabilidad, como lo vamos a hacer aquí, ¿listo? Ya puedo ver cada uno de esos controles. Y no solo ver cada uno de esos controles, sino también ver cómo está ese nivel, ¿sí? Cómo lo estoy midiendo. Si, por ejemplo, yo puedo, en este caso, digamos, empezar a hacer, digamos, unos cambios aquí para empezar a medir unos cambios, voy a hacer unos cambios bruscos frente a cómo puedo medir yo ya mis controles, ¿no? Entonces voy a ir aquí, voy a ir a hacer unos cambios, digamos, interesantes, ¿cierto? Este nivel me va a permitir ver, es la evaluación que yo estoy haciendo frente a cómo me encuentro yo o cómo se me encuentra ese control, ¿sí? Dentro de mi sistema, ¿listo? Voy a guardar y lo que vamos a evidenciar, ¿cierto? ¿Listo? Ya vemos aquí cuál es el nivel en el que yo me encuentro. ¿Listo? Adicional a esto, yo ya me encuentro en este nivel, yo puedo tener relacionar, digamos, esta gestión o esta declaración de aplicabilidad, la puedo, digamos, que fusionar, digamos así, con mi plan de acción en dado caso de que mi nivel de riesgo en este sentido sea bajo, o sea alto más bien, ¿listo? Y que puedo generarle aquí un plan de acción, ¿listo? Puedo generar un plan de acción, permítame un momento, aquí. ¿Listo? Y puedo, a raíz de ese plan de acción, ¿listo? Crear esas tareas que me permiten colocar o darle adicionar esos controles que me permiten bajar ese riesgo que tengo en mi declaración de aplicabilidad. ¿Listo? Como lo vemos en el siguiente modelo. ¿Qué puedo también ver yo allí, en esa declaración de aplicabilidad? Cuando ya mi información, digamos, sea registrada, yo puedo hacer una revisión o colocar un comentario para que esta información de declaración de aplicabilidad, ¿cierto? Se encuentre vigente, ¿listo? Entonces acá yo puedo colocar, digamos, mi comentario, aceptar, ¿listo? Vamos a darle aquí OK. ¿Listo? Y al ingresar, ya lo que me permite es que ya no me van a poder, digamos, si otra persona quiere ingresar a hacer cambios frente a mi declaración de aplicabilidad, ya me va a permitir que esta persona no pueda hacer ningún cambio, ¿cierto? Y eso va a tener mi información íntegra, va a tener mi información confiable y una de las cosas más importantes dentro de ISO Tools es el tema de los permisos, que es quién puede tener disponible esa información, ¿cierto? Otro aspecto importante que les comentaba, que era el plan de acción, permítanme aquí, les muestro. Comentario entonces para que lo veamos. Listo. Al tener aquí mi plan de acción, ¿listo? Plan de acción, yo lo que puedo es ver qué, digamos, qué tareas he hecho yo, ¿cierto? Y cómo las puedo relacionar frente a ese módulo. Por aquí ya se nos activa dependiendo de el nivel en que nos encontremos. Por ejemplo, acá vemos que no existe, digamos que ninguna fuerza frente a ese control y dice que necesita unos planes de acción, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ya se encuentra definido, no lo necesitamos. Entonces, cuando nos dice que necesitamos ese plan de acción, al dar clic aquí, yo puedo hacer dos cosas aquí. Puedo relacionar planes de acción que ya he tenido o que ya he generado, ¿cierto? Como un inventario también desde mi módulo de planes de acción, o también lo puedo crear. ¿Listo? Al crearlo, sencillamente lo estoy asociando a mi declaración de aplicabilidad. ¿Listo? Como siguiente, ¿qué puedo hacer? Después de eso, yo puedo hacer una comparación, ¿cierto? De cómo se encuentran esos controles, ¿cierto? Que son de unidad organizativa que se hizo Tools Colombia 2023, cómo se encuentra el nivel de esos controles a nivel porcentual, ¿cierto?
en esta gráfica o en este histograma. ¿Listo? Entonces allá puedo ver si es no existente, si es inicial, si es repitente, definido, ¿cierto? Y lo puedo ver en cada uno de ellos. Adicional a ello, ¿qué puedo hacer yo? Puedo, ¿cierto? Compararme frente al año anterior, ¿listo? Entonces yo puedo hacer una comparación, ¿listo? En mi panel de gestión y puedo comparar lo mismo a nivel porcentual, cómo fue mi comportamiento o cómo fue el comportamiento de esos controles, ¿cierto? De esos 93 controles de 2022 a 2023, ¿listo? Entonces, digamos que esa es la forma en que yo puedo gestionar, digamos, desde ISO Tools, esa declaración de aplicabilidad y donde qué voy a tener. Voy a poder, digamos, exportar toda esta información y voy a tenerla confiable, íntegra y disponible, ¿cierto? Para aquellas personas que estén autorizadas al ingreso de eso. También lo puedo medir, no alcanzamos, digamos que por tiempo, pero podemos tener ese KRI, ¿cierto? Esa medición de ese indicador de cómo fue el comportamiento de mi control. ¿Listo? Y digamos que eso sería, a grosso modo, como el uso que le debemos dar a la herramienta y cómo la herramienta se adapta a nuestro trabajo. Digamos, es una herramienta completamente parametrizable, entonces nos permite generar esos campos que nuestra organización utiliza, ¿cierto?, para llevar estos modelos de gestión a la actividad, ¿listo? Y poder medirlos y poder controlarlos. En ese sentido, dejamos, digamos, hasta ahí esta información. Espero les haya servido lo suficiente, ¿cierto? Y pues damos paso a Marcelo y a las preguntas. Muchas gracias.